Funciones y elementos del embrague. Este automóvil es un pick-up y tiene tracción a las 4 ruedas. El embrague está situado entre el motor y la caja de cambios, y su función es conectar o desconectar el motor de las ruedas motrices. Con el embrague pisado se desconecta y con el embrague suelto se conecta. Estos son los componentes del embrague. El volante motor está unido al cigüeñal y trae la fuerza o par motor. Esta fuerza o par motor pasa al disco de embrague, por cuyo centro encaja un eje que llega a través de la caja de cambios a las ruedas motrices. El plato de presión comprime el disco de embrague contra el volante motor, haciendo que la fuerza del motor, o sea, el par motor, llegue a las ruedas motrices, cuando está el sistema de accionamiento, movido por el pedal, acoplado. Al pisar el embrague, se separa el plato de presión del disco de embrague. Se desconecta el paso de la fuerza o par motor a las ruedas motrices. Con el embrague suelto, pasa la fuerza o par motor desde el motor a las ruedas motrices a través de la caja de cambios. Funcionamiento y desgaste del embrague. El disco de embrague es un disco metálico central y a ambos lados van sujetos mediante remaches unos forros de fricción que van a rozar con el volante motor y plato de presión. Estos son los elementos reales del embrague. Volante motor. Tiene la corona dentada exterior donde engrana el piñón del motor de arranque y una superficie plana para el apoyo del disco de embrague. El disco de embrague con los dos forros de fricción y unos muelles para amortiguar los acoplamientos torsionales al embragar y desembragar. El plato de presión tiene un muelle en forma de diafragma, se aprecian las patillas para comprimir el disco de embrague con el volante motor estando el pedal suelto. El sistema de accionamiento del plato de presión es un empujador que vence la presión de las patillas del muelle de diafragma. Veamos estos elementos del embrague agrupados en posición normal. Estos son los desgastes del disco de embrague. Es el elemento fusible. De hecho, los forros de fricción, con el uso, van reduciendo su espesor. Se ha de cambiar el disco de embrague antes de que el excesivo desgaste de los forros permita que los remaches puedan rozar con el volante motor o con el plato de presión, pues rayarían ambos elementos, exigiendo también su cambio. Se detecta que se está llegando al desgaste total del disco de embrague cuando el pedal varía su altura de acoplamiento, o sea, cuando el coche comienza a moverse, o también cuando la dureza de accionamiento es diferente. Detalle de funcionamiento del embrague. Volante motor. Disco de embrague con los forros de fricción. Eje de conexión del disco de embrague con la caja de cambios. Plato de presión con el muelle de diafragma unido al volante motor. Accionamiento por el empujador sobre el plato de presión. Cárter de embrague. Horquilla como palanca del sistema de accionamiento. Pedal de embrague. Con la conexión con la horquilla para el accionamiento. Y se aprecia el funcionamiento del embrague. Al pisar el pedal, la horquilla comprime el empujador contra la patilla del diafragma, venciéndole, separando el disco de embrague del volante motor.
Funcionamiento. Dos sistemas de accionamiento del embrague. La comunicación del movimiento del pedal a la horquilla del embrague se puede hacer mediante un cable flexible de acero en el interior de su funda. Actualmente, este sistema no requiere mantenimiento. Otra forma de comunicar el movimiento del pedal a la horquilla es el accionamiento hidráulico. El pedal, al moverse, empuja un pistón en el interior de un cilindro que aumenta la presión de un circuito hidráulico que comunica con otro pistón que hace el movimiento opuesto dentro de su cilindro, empujando la horquilla. El sistema se alimenta de un depósito. La bomba junto al pedal es la bomba de embrague, la comunicación con el otro bombín de embrague es el circuito hidráulico. Este sistema requiere un cambio de líquido periódicamente. Multiplicación de la fuerza del motor. Para iniciar la marcha, subir cuestas o llevar peso, hace falta más fuerza que la que aporta el motor. Haría falta un motor más grande, que únicamente sería útil en estas circunstancias. Hay otra solución. El motor tiene esta fuerza, que sale por el disco de embrague. Es necesario multiplicarla en ocasiones, de forma que la que llegue a las ruedas tenga un valor más elevado. ¿Cómo se multiplica la fuerza del motor? Se coloca en la salida del eje que viene en el disco de embrague un piñón pequeño y uno más grande que va hacia las ruedas, y una palanca que puede mover la posición de estos piñones. Así funciona el motor. Se inserta el acoplamiento de ambos piñones y se suelta el pedal del embrague. El piñón pequeño, al incidir sobre el grande, multiplica la fuerza y disminuye la velocidad. El conjunto de piñones está en la caja de cambios. El valor de la multiplicación de esta fuerza depende de la diferencia del diámetro de ambos piñones. Suponiendo que el grande es 3 veces mayor que el pequeño, se multiplica por 3 la fuerza del motor y se divide por 3 la velocidad del vehículo. La fuerza que produce el motor es el par motor. Luego la función de la caja de cambios es transformar el par motor antes de que llegue a las ruedas motrices. Número de relaciones de caja de cambios. Se va a representar una caja de cambios de 5 velocidades y marcha atrás. Se logra modificando progresivamente los diámetros de los piñones desde la primera hasta la última marcha, reduciendo el valor de la transformación del par motor. Y además de adaptar el par del automóvil a las necesidades, se intercala en la marcha atrás un piñón intermediario que invierte el sentido de la marcha. Se ve cómo se inserta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la marcha atrás, que va a invertir el sentido de giro. Se incluye algún sistema de seguridad para no introducir marcha atrás por error. Y aquí se ven de frente los piñones de las 5 relaciones y también de la marcha atrás. En este caso se ve que el piñón intermediario va a invertir el sentido de giro. Como se aprecia, las marchas hacia adelante se consiguen simplemente variando proporcionalmente los diámetros de los piñones que vienen del motor con respecto a los que van hacia las ruedas.
Inserción de las relaciones. Veamos en detalle ampliado la caja de cambios. Se ve el volante y los 3 pedales. Un eje viene del motor a través del disco de embrague y otro va a las ruedas motrices. En el eje del motor se acoplan un conjunto de desplazables que giran con él, pero se pueden mover longitudinalmente. Van agrupados, como vemos, de 2 en 2. Sobre el árbol que va a las ruedas están los piñones receptores para transformar el par motor. Hay un piñón adicional que va a ser el de marcha atrás para invertir el sentido de giro. Sobre cada conjunto de 2 piñones desplazables se acopla una horquilla y se ve un muelle que va a ser el refuerzo de la marcha atrás. La palanca de cambios se embraga y se mete primera marcha, moviendo desplazable hacia adelante. A continuación, se acciona el embrague y se mueve desplazable en sentido opuesto, metiendo la segunda marcha. Para la tercera, se cambia de horquilla en punto muerto y la cuarta se logra moviendo en sentido opuesto la palanca de cambios. Para acceder al siguiente desplazamiento se mueve también la palanca transversalmente y se mete la quinta marcha, y para insertar la marcha atrás hace falta algo que impide hacerlo por error. Se representa como un muelle, cuya dureza adicional avisa al conductor de que va a insertar la marcha atrás. En realidad, en la caja de cambios, los piñones están ya engranados entre sí y hay un sistema de acoplamiento progresivo que se llaman sincronizadores que permiten insertar las relaciones de forma suave, ágil y rápida. Caja manual en H. Vemos un automóvil con el volante, las ruedas y los 3 pedales. Motor longitudinal delantero, embrague, caja de cambios, árbol de transmisión, diferencial, palieres y palanca de cambios. El conductor acciona el embrague desde su pedal. Estas son las posiciones de esta caja de cambios de 5 marchas. El embrague se acciona con el pedal. La caja de cambios se acciona con la palanca de cambios, manualmente. El embrague con pedal se acciona por cable flexible de acero o hidráulico. La caja de cambios manual tiene movimientos en forma de H para insertar las marchas, que actualmente son 5, 6 o incluso 7 en automóviles deportivos. La aproximación lenta para maniobras se hace así. Con el pie derecho se acelera lo que haga falta, ya sea en llano, subida o bajada, para adaptar el par motor necesario, y patinando el embrague con el pie izquierdo se ajusta la velocidad de aproximación. Estas habilidades las adquiere el conductor y con el tiempo ya las tiene controladas. Caja pilotada o robotizada. Vemos un automóvil con ruedas, volante y 3 pedales. Desaparece el pedal de embrague y se hace de mayor tamaño el de frenos. Motor longitudinal central y propulsión o tracción trasera. También se aprecia la palanca de cambios. Un calculador electrónico va a controlar diferentes elementos. Tiene informaciones de los pedales y del movimiento de la palanca de cambios, y con esto controla tanto el embrague como el paso de relaciones de caja de cambios. Las posiciones de la palanca son P, R, N, D, S en algunos automóviles, más y menos. Así se mueve la palanca de cambios en sus 2 carriles. El embrague es pilotado. La caja de cambios es también pilotada. Y la palanca tiene recorridos secuenciales. Estas son sus particularidades. Tiene embrague, pero sin pedal, puesto que el accionamiento es pilotado o robotizado por el calculador electrónico. La caja de cambios tiene estas posiciones: P,
La caja de cambios bloquea el movimiento de las ruedas, aparcamiento. R, marcha atrás. N, punto muerto. D, es funcionamiento automático, el conductor no ha de cambiar de marcha. Y las posiciones más y menos, que puedan ir también accionadas por mandos en el volante, permiten que el conductor decida que quiere insertar una marcha superior o una marcha inferior. El número de marchas, 6, 7. La aproximación lenta para maniobras se ha de hacer exclusivamente con el pie derecho, para ajustar el par motor necesario para el movimiento y también el patinamiento del embrague. En algunos automóviles con caja robotizada, al poner D o R y deducir el coche que está en aparcamiento por el giro de la dirección, se produce un cierto efecto de patinamiento de embrague automático que facilita la maniobra. En caso de incidente electrónico, un testigo en el cuadro se enciende informando de la anomalía. Caja de cambios automática. 2 pedales, acelerador y freno. Este automóvil lleva motor delantero longitudinal y tracción a las 4 ruedas. Un cálculo electrónico con informaciones de acelerador, freno y posiciones de la palanca determina la inserción de las diferentes relaciones en caja de cambios. Estas son las posiciones de la palanca de cambios, similares a las que hemos visto para la caja de cambios robotizada o pilotada. La conexión del motor con la caja de cambios no se hace mediante un embrague, es un convertidor de par que transmite hidráulicamente sin contacto mecánico, por presión de aceite, el paso del par motor a la caja de cambios. Esto produce un efecto arrastre. Caja de cambios automática, palanca secuencial y particularidad de esta caja de cambios con convertidor de par. El hecho de que tengamos un elemento que transmite movimiento sin conexión mecánica por presión de aceite hace que con el motor en marcha y posición insertada de movimiento, el coche tienda a moverse, efecto arrastre. Se evita pisando el pedal del freno. Las posiciones de aparcamiento, marcha atrás, punto muerto, automático, más y menos son similares. El número de marchas actualmente es 6, 7, 8, 9, incluso más. Como el sistema va a cambiar automáticamente, no obliga al conductor a decidir cuándo ha de ir y en qué marcha. La inserción de las marchas es muy diferente a la caja de cambios manual o robotizada. No se hace por sincronizadores. Se hace mediante discos en baño de aceite. La aproximación lenta para maniobras es muy simple. Al hacer efecto arrastre, el automóvil se mueve en D o en R y con el freno se consigue ajustar su velocidad. Un detalle, la posición S puede implicar que el automóvil cambie a más revoluciones, dando un efecto de conducción más deportiva. En caso de incidente electrónico, se encendería el testigo en el cuadro de instrumentos. Caja automática de variación continua, CVT. Así funciona esta peculiar caja de cambios automática. La conexión con el motor se puede hacer genéricamente de 2 formas: con un convertidor de par o un embrague pilotado. Las diferentes relaciones se obtienen mediante juegos de poleas cónicas, 2 unidas al motor y otras 2 a las ruedas. Ambos juegos de poleas cónicas están unidos por una correa o cadena de transmisión. El control electrónico aproxima un juego de poleas y proporcionalmente separa el otro. De esta forma, el diámetro de apoyo
de la correa en cada uno de los conjuntos de poleas cambia de relación y las posiciones teóricamente pueden ser infinitas. Para asimilar el funcionamiento de este sistema, aún no más tradicional, se puede contar con posiciones secuenciales, disponiendo de posiciones prefijadas de las poleas que simulan inserción de diferentes relaciones. Juntas de transmisión en ángulo. Este automóvil tiene motor delantero longitudinal y tracción a las 4 ruedas. Árbol de transmisión delantero y trasero, diferencial delantero y trasero y 4 palieres o transmisiones. Al funcionar la suspensión y dirección, las ruedas cambian de posición angular con respecto a los elementos de transmisión de los que reciben el movimiento. Hay que permitir que estos movimientos se puedan obtener, ¿cómo? Intercalando entre los elementos que se mueven juntas en ángulo. Si los desplazamientos son solamente en un ángulo, el vertical, por suspensión, son simples. Pero en caso de que sean en más planos, por ejemplo, las de dirección en el lado de las ruedas delanteras, serán dobles. Este automóvil tiene los mismos sistemas de transmisión conjuntas en ángulo que hemos visto en la anterior diapositiva. Algunas de estas juntas en ángulo tienen engrase que requiere mantenimiento, pero otras están encerradas en una funda o protector de goma con grasa en su interior, no requiriendo mantenimiento salvo que se pueda romper la funda que contiene el lubricante. En este automóvil, todas las juntas en ángulo son simples, excepto las que van en las ruedas, pues se conjuga el funcionamiento de la suspensión y de la dirección. Estas juntas en ángulo dobles también se llaman homocinéticas. Nivel de aceite de la caja de cambios manual y pilotada. La caja de cambios dispone de 2 tornillos, uno para control de nivel y llenado y otro para vaciado del aceite de caja de cambios que tiene que tener en su interior. El diferencial, que en este automóvil está separado de la caja de cambios, también dispone de los tornillos de vaciado y nivel junto con llenado para controlar el aceite que tenemos en su interior. Las juntas en ángulo también pueden requerir mantenimiento si son con engrase periódico o verificar el estado de las fundas de goma con el aceite en su interior. La caja de cambios automática con convertidor de par requiere medios y métodos específicos para controlar el nivel y hacer el cambio de aceite. Nivel de aceite de la caja de cambios con diferencial, manual y pilotada. Al estar integrada la caja de cambios con el diferencial, el tapón de llenado, nivel y vaciado es conjunto para ambos elementos, y la lubricación se hace simultáneamente a la caja de cambios y al diferencial. Las juntas en ángulo disponen de fundas protectoras de goma con grasa o aceite en su interior de lubricación. Se ha de verificar el estado de estas fundas periódicamente para evitar la pérdida de aceite. La caja de cambios automática con convertidor de par requiere métodos y medios específicos para el control de nivel y cambio del aceite de la caja automática.